¿Cuántas veces has escuchado? Él o ella tienen un carácter fuerte. O tal vez a esa persona le falta carácter. ¿Sabemos qué es el carácter? Muchas veces se muestra lo que se reconoce como un carácter fuerte, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las emociones, porque esa misma persona puede tener un carácter fuerte en ciertas circunstancias y con ciertas personas, pero puede tener un carácter débil en otras circunstancias o con otras personas. El tener un carácter fuerte o débil, de acuerdo a la opinión de la gente, no es carácter, es reputación. El carácter es lo que somos delante de Dios. Lo que Dios conoce que somos, que hay en nosotros. Eso es el carácter. Te invito a que abras tu Biblia en la primera epístola de Timoteo. Estamos en el capítulo 6 y vamos a leer de los versículos del 11 al 16. Dice la palabra de Dios: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oremos. Dios, te alabamos, te bendecimos y agradecemos el privilegio que nos das de reunirnos para adorarte. Queremos adorarte con un corazón receptivo a tu palabra. Señor, tú sabes lo que somos delante de ti. Conoces todo de nosotros, emociones, motivos, intenciones, pensamientos. No podemos esconderte nada. No importa lo que el hombre piense de nosotros. Lo que tenemos que poner atención es lo que tú piensas de nosotros. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, y conforma en cada uno de tus hijos un carácter santo, un carácter piadoso, que honre y bendiga tu nombre. Es en Cristo que te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, recordemos que aquí en 1 Timoteo, capítulo 6, nos ha estado hablando Timoteo a partir del versículo 3, las características de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos creyentes. Ahora, a partir del versículo 11 hasta el 16, Pablo mostrará 5 virtudes que muestran el carácter del creyente. Hoy solo vamos a ver los 2 primeros en el versículo 11. Únicamente atenderemos el versículo 11. Y la primera cualidad es: el hombre de Dios huye del pecado. Versículo 11 dice: Mas tú, oh hombre de Dios. Aquí el énfasis está en el sentido contrario que establece Pablo a Timoteo. Ha descrito las características de los falsos maestros, pero este "mas tú" se puede traducir "pero tú".
Es un énfasis. Pero tú, y está contrastando a Timoteo con los falsos maestros, con los falsos predicadores, con los falsos pastores, con los falsos creyentes. Pero tú, el énfasis está en tú, Timoteo. No importa lo que hagan los falsos maestros, no importa lo que hagan los engañadores, lo que importa eres tú, Timoteo. Es un énfasis personal y directo, pero tú, Timoteo, tú eres el llamado a servir a Dios. Tú eres el llamado a obedecer, a proclamarle el Evangelio. Tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Los falsos maestros, los engañadores, los hipócritas, los que persiguen el Evangelio por un interés personal, egoísta, de un beneficio, sea material, sea de renombre, sea de autoridad, sea de poder, no son hombres de Dios. Son engañadores, son hipócritas, son hombres de Satanás. Pero tú, Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Hermanos, uno de los grandes problemas es que nos comparamos con otros. Uno de los graves problemas es que no hemos entendido la responsabilidad individual que tenemos delante de Dios. Sí, decimos que somos hijos de Dios, que Cristo pagó en la cruz nuestros pecados, que tenemos vida eterna, sí, nos jactamos de eso, pero siempre estamos viendo la paja en el ojo ajeno y rehuimos nuestra responsabilidad personal. Pero tú, ¿cómo respondes a Dios? En el Evangelio de Juan, en el último capítulo, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y Juan va tras ellos. Y Pedro se voltea y ve a Juan y le dice a Cristo, Señor, ¿y este? Y Cristo le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él permanezca hasta que yo regrese. Pero tú, Pedro, sígueme. Te estoy hablando a ti. Yo te llamé a ti. Yo te transformé a ti. Yo te capacité a ti. Tú tienes una responsabilidad conmigo. Y es lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Pero tú, Timoteo, no eres hipócrita. Tú, Timoteo, no eres un falso maestro. Tú eres un hombre de Dios. Los falsos son hombres de pecado. Tú, Timoteo, eres un hombre de justicia. Los falsos son hombres de injusticia. Pertenecen al mundo. Tú, Timoteo, perteneces a Dios. ¿A quién pertenecemos nosotros, hermanos? Somos responsables de nuestra relación con Dios. Y no podemos decir, Señor, pero es que fíjate que en la iglesia, es que el pastor, es que mi esposa, es que es el hermano. No, pero tú, ¿qué has hecho con mi evangelio? Pero tú, ¿qué has hecho con mi palabra? Pero tú, ¿qué has hecho con Cristo en la cruz? No te escudes en los demás. Tú. Es un énfasis individual, una responsabilidad, pero es un privilegio. Tú. Y le dice, oh hombre de Dios, ¿qué significa esto? En el griego implica posesión. Es un hombre que pertenece a Dios, que es propiedad de Dios. Esta es una frase posesiva indicando que Timoteo le pertenecía a Dios de una manera especial y única. Porque los falsos no pertenecen a Dios. No importa cuánto sepan de la Biblia. No importa cuánto prediquen y tuercen la Escritura. No importa de qué tamaño sea su congregación. No pertenecen a Dios. Pero tú, Timoteo, perteneces a Dios. Cristo te ha comprado a precio de sangre. Eres propiedad de Dios. Tú, hombre de Dios. El término hombre de Dios o varón de Dios
es usado varias veces en el Antiguo Testamento en contraste con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece en primer lugar designando a Moisés como varón de Dios en Deuteronomio 33:1. En primera de Samuel 9:6, de Samuel 9:6, para designar a Samuel como el hombre de Dios que habló la verdad divina. Elías es llamado el hombre de Dios en Primero de Reyes 17:18 y Eliseo en Segundo de Reyes 4. En tanto que David es mencionado como varón de Dios en Nehemías 12:24 y 36, por citar algunos textos. Todos los usos en el Antiguo Testamento reflejan a alguien que de manera única representa a Dios al hablar la palabra de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento era muy común esta frase, varón de Dios u hombre de Dios, en el Nuevo Testamento solo hay una mención, y es a Timoteo, y es en este texto. Y es un contraste con los falsos. Tú, Timoteo, eres un hombre que perteneces a Dios. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 vemos un uso generalizado de este término, porque podríamos pensar, bueno, eso es para Timoteo. Timoteo era un pastor. Yo no soy pastor, yo no soy Timoteo. Entonces, yo no soy hombre de Dios, o yo no tengo las responsabilidades de un hombre de Dios, pero no es así. 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el contexto de 2 de Timoteo, se le está diciendo a Timoteo, quien está desanimado por las cargas del ministerio, que tiene que permanecer firme en la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios y tiene una utilidad en el ministerio. Pero cuando se habla de que a fin de que el hombre de Dios, se está ampliando el espectro, no solo a Timoteo, no solo a los pastores, no solo a los maestros de la palabra, sino a todo creyente. Por lo tanto, todo genuino creyente le pertenece a Dios, porque todo genuino creyente ha sido comprado por la sangre de Cristo y transformado por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Luego entonces se extiende el término hombre de Dios para todo genuino creyente, para la iglesia de hoy. Por lo tanto, tú, seas pastor o no, tú, mujer que has sido comprada por Cristo, le perteneces a Dios. ¿Qué significa esto? El hombre de Dios, el creyente, el redimido, es la descripción que se le da a alguien que ha sido llamado por Dios para salvación, que ha sido capacitado por Dios a través del Evangelio y que ha sido enviado por Dios a proclamar ese Evangelio. Es un creyente que sigue a Dios en todos los sentidos, que obedece sus mandamientos con alegría, que no vive para las cosas de esta vida, sino para las cosas de la eternidad, que voluntariamente sirve a Dios y acepta con gozo el sufrimiento que viene como consecuencia de seguir y obedecer a Dios. Ese es un hombre, una mujer, un creyente que pertenece a Dios. ¡Qué privilegio ser un hombre de Dios! ¿Y qué es lo que hace un hombre de Dios? Bueno, el versículo dice, huye. La palabra feugo en griego significa escapar de. De esta palabra feugo se deriva la palabra fugitivo. La huida implica apartarse con rapidez del peligro. Si tú caminaras en la noche, ya oscuro, con tu esposa, y por la calle vieras venir en sentido contrario personas que dicen, cuidado, porque allá adelante están asaltando, ¿qué harías? ¿Seguirías caminando? No, tú huirías con prisa por apartarte de ese lugar que te implica un riesgo, un peligro. Este es un mandato. Timoteo, tienes que huir.
Tienes que apartarte. No puedes quedarte a negociar, no puedes quedarte, oye, a ver qué pasa. ¿De verdad estarán asaltando? ¿Cómo estarán asaltando? ¿Con cuchillo? ¿Con metralleta? ¿Cómo estarán asaltando? ¿Cuántos serán? Sí. No. Huye. Implica una urgencia. ¿Qué tan urgente es huir de una circunstancia peligrosa? Vea Génesis 39:12. Recordemos el pasaje. José ha sido nombrado. Potifar le ha dado un alto cargo y ha descargado Potifar en su plena confianza en José. Y un día entra José a la casa de Potifar y está la esposa. Y la esposa invita a José a que duerma con él. Génesis 39:12 nos dice, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, duerme conmigo. ¿Y qué hizo José? Pero él le dejó su ropa en la mano y ¿qué? Y salió huyendo. Esa es la urgencia. Él no vio si, ay, en la calle qué van a decir, mira este hombre desnudo, ay, qué descarado, ay, qué barbaridad. Él dijo, esta situación es peligrosa. No puedo quedarme aquí, no puedo cometer esta falta, ya se lo había dicho a ella. No puedo ofender a Dios y no puedo ofender a Potifar. Y prefirió huir desnudo que quedarse a negociar. No le dijo, no, espérate, hombre, si tienes problemas matrimoniales, déjame hablar con Poti, yo a lo mejor lo convenzo. No, huyó. Esa es la urgencia, esa es la fuerza de este imperativo, huir. ¿De qué tienes que huir, Timoteo? De estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Bueno, todas las características de los falsos maestros. Huye del amor al dinero, huye de la avaricia, huye de la codicia, huye de torcer la escritura, huye de manipular a la gente para obtener un beneficio personal, Timoteo. Tú no eres así, Timoteo. Tienes que huir de eso, tienes que huir de esos pensamientos que te llevan a engrandecerte a ti, haciendo un lado a Dios. Tienes que huir de esos sentimientos que te hacen sentirte que eres especial o que quieres un reconocimiento o que eres el foco de atención. Tienes que huir de esas voluntades que te dicen, tú tienes la razón, ¿sí? El mundo está mal, pero tú estás bien. Tienes que huir de esos conflictos en el corazón que te llevan a imponer tu voluntad con autoridad. Tienes que huir de lo que es un falso creyente, del orgullo, de la soberbia, de la crítica, de la envidia, de la codicia, del control. Tienes que huir de estas cosas, Timoteo. No puedes servir a Dios si no te apartas de estas cosas. Y esto no es solo para Timoteo, no solo es para los pastores, es para todo creyente. ¿De qué tienes que huir tú? Tienes que huir de tus temores que te llevan a desconfiar de Dios. Tienes que huir de padecer sufrimiento por causa de obedecer a Dios. Tienes que huir de ti mismo, de tu concupiscencia. Tienes que huir de estas cosas. Tienes que huir del pecado. Y además, la palabra de Dios ordena que el hombre de Dios huya del pecado sexual, ahí en 1 Corintios 6:18. Huye del pecado sexual, de la fornicación, huye de la pornella, porque ese pecado atenta contra ti mismo. Huye del pecado sexual porque estás uniendo al Espíritu de Dios que mora en ti con una ramera, dice Pablo en Corintios. Huye. Ay, no, pero es que nos estamos tratando. Ay, pues es que estamos solos. Ay, pero pues empezó con el dedito y la mano agarró y se subió por el bracito y al hombro llegó. Huye. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Huye del pecado sexual, de la autosatisfacción, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio. ¿Eres un hombre de Dios?
comprado por la sangre de Cristo en la cruz? Huye. ¿De qué más? En 1 Corintios 10:14, de la idolatría. Ay, no, pastor, yo no soy idólatra, yo no tengo figuritas, yo no tengo imágenes. No, no, no. Tú te adoras a ti mismo, esa es la idolatría. Cuando nosotros nos anteponemos a la voluntad de Dios y no nos sometemos a la voluntad de Dios, porque yo quiero hacer lo que yo quiero, porque yo quiero dirigir a Dios para que me dé lo que yo necesito, porque yo hago lo que me hace sentir bien, sin importar lo que diga Dios, yo soy un idólatra, aunque no tenga imágenes en mi casa. Cuando prefiero a mis hijos que a Dios, cuando prefiero a mis padres, a mi esposa, cuando me prefiero a mí mismo, cuando prefiero mi trabajo, mi descanso, mi deporte, mi hobby, soy un idólatra porque he quitado a Dios de su lugar. ¿De qué tenemos que huir? Y en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Todo esto implica, huye de ti mismo, Timoteo. Huye de la sensualidad. No te dejes gobernar por tu carne, por tus emociones. Déjate gobernar por el Espíritu de Dios que mora en ti. Huye de la comodidad que buscas. Huye de la pereza que no te deja comprometerte con Dios en una disciplina de oración, que no te deja comprometerte con Dios en un estudio profundo de su palabra, que no te deja obedecer a Dios. Huye de la procrastinación. ¿Qué significa eso? No, no es palabra griega, significa que pospones todo. Sí, después, al ratito, cuando pueda, nada más que tenga tiempo. Huye de eso. Solo a través de la comunión diaria y permanente con Dios, escudriñando su palabra y teniendo una firme disciplina de oración, el hombre de Dios tendrá una conciencia cada vez más profunda de sus muchas imperfecciones en su vida. Porque la palabra de Dios es un escáner que demuestra de qué tenemos que huir. Tal vez por eso no venimos a escudriñar la Biblia, porque la Biblia me muestra, mira, el orgullo es pecado. Ay, pero yo no soy orgulloso, soy diferente nada más. No. Sí. No, pero es que lo que dicen en la iglesia no es exacto, porque yo lo acomodo a lo que yo creo, pienso, me gusta, me es cómodo y me justifico. La palabra de Dios descubre nuestro corazón y nos muestra con amor y con gracia y misericordia de qué tenemos que huir. Huye. Cuanto más tiempo permanezcamos en una íntima y permanente comunión con Dios, entonces podremos huir del pecado que nos acecha. Podremos huir de aquellas cosas que no son pecado, pero que son un estorbo en nuestro caminar con Dios. Lo dice Hebreos capítulo 12. Si despójate de todo peso, eso no es pecado, y del pecado. Entonces tengo que huir no solo de lo que es pecado, que para mí es muy claro, sino de aquellas cosas que no son pecaminosas, pero que son un estorbo para caminar con Dios, que me quitan tiempo para caminar con Dios, que me quitan tiempo de estudiar la Biblia, que me quitan tiempo de orar, que me quitan tiempo de adorar a Dios. Tengo que huir de eso. Y eso nos lleva al segundo punto. El hombre de Dios sigue la santidad. Y este es otro imperativo, seguir. En el griego significa esforzarse por realizar algo mediante un fuerte esfuerzo, un intenso esfuerzo para alcanzarlo. Con la misma fuerza que huyes del peligro, esa misma fuerza tiene que ir en sentido contrario a seguir. No es huir y llegar a la siguiente calle y decir, ay, ya estoy en paz, ya estoy tranquilo, ya no me van a asaltar, ay, ya, no, y aquí me quedo, mira, aquí hay unas quesadillas, pues vamos a entrarle. No, huyes de algo para seguir la dirección
hacia algo que quieres alcanzar. Este seguir implica dirección. Jesús dijo, el que quiera venir a mí, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera unirse a mí, esto implica la posición de Jesús. Jesús dice, yo estoy adelante, yo marco el rumbo, yo marco el camino, yo marco la dirección. El que quiera venir a mí, ¿qué tiene que hacer? Uno, negarse a sí mismo. No voy a negociar con Jesús. Señor, si me das esto, te sigo. Señor, yo te pido que me des aquello o me quites esto y entonces te sigo. No. Si tú te unes a mí, tú te niegas a ti mismo. No es lo que tú quieres, es lo que yo mando. Toma tu cruz, símbolo de que has muerto a ti mismo para que yo te pueda dar vida. Y sígueme, obedéceme. Pero tú no me puedes obedecer si sigues negociando con tu pecado, si sigues apapachando tu pecado. Tú no me puedes obedecer ni me puedes seguir si no has huido de tu pecado, de tu incredulidad. Si no te niegas a ti mismo, tú no me puedes seguir. Timoteo, si tú no huyes de esas cosas, tú no puedes seguir a Cristo. No puedes. El hombre de Dios, mientras que continuamente está huyendo, también está continuamente corriendo hacia algo. Él quiere evitar algo que está detrás de él, pero quiere alcanzar algo que está delante de él. Y este imperativo muestra que el hombre de Dios está continuamente buscando, siguiendo, persiguiendo a Cristo. A Cristo. No está buscando satisfacer sus deseos, satisfacer su carne. Está buscando a Cristo. La vida del hombre de Dios es una vida de acción. Es una vida de una búsqueda permanente de lo que está bien y una huida permanente de lo que está mal. Pero no de lo que está bien y de lo que está mal de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a Dios. Sabemos lo que está mal delante de Dios, pero en lugar de huir de eso, lo seguimos haciendo y nos justificamos. Sabemos lo que Dios nos demanda y en lugar de seguirlo estamos estáticos pensándolo, no, pues sí, pero pues ¿cuándo será esto? Pues nada más que tenga la economía resuelta, nada más que tenga un tiempo, nada más. La vida ¿depende de nosotros? No. Depende de Dios. Depende de Dios. ¿Por qué te confías que vas a vivir el minuto siguiente para arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios y estar, porque ahorita tengo que trabajar, porque ahorita tengo que... ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da el trabajo? Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un hombre de Dios debe huir del pecado y debe perseguir la santidad. Eso le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles, huye del pecado, pero sigue, permanece, corre tras la justicia, la fe, el amor y la paz. Esa es la vida del hombre de Dios. ¿Qué tiene que seguir el hombre de Dios? Pablo va a dar 6 virtudes que cada hombre de Dios debe perseguir. Y debe centrar su vida en perseguir estas 6 virtudes. Porque estas virtudes, más las que veremos la semana que entra, conforman el carácter del hombre de Dios. Y lo primero que el hombre de Dios debe seguir, dice el versículo, es la justicia. Aquí la justicia no es la justicia que Dios otorga por gracia al pecador, que reconociéndose pecador, se arrepiente de sus pecados y pone su vida, su confianza
reconociendo a Cristo como su Salvador y como su Señor. Esa es una justicia que Dios atribuye por su gracia al pecador redimido. Pero esa justicia capacita al salvo, a la nueva criatura, al que ha nacido de nuevo, a vivir en la justicia de Dios. Pablo no le está diciendo a Timoteo, te tienes que convertir a Cristo, ya eres un convertido, Timoteo, por eso eres un hombre de Dios. Pero Timoteo manifiesta, haz visible que eres un hombre de Dios persiguiendo la justicia. ¿Qué es esto? Porque eso teológicamente suena muy bonito, muy importante, pero muchos nos quedamos con cara de what. ¿Y qué es y cómo? Bueno, es muy simple. Perseguir la justicia es, haz lo correcto delante de Dios y de los hombres. Haz lo correcto. Si lo correcto es no mentir, no mientas. No te engañes. No te escudes detrás de una mentira. Lo correcto es decir la verdad. Porque la verdad te protege, porque la verdad te da libertad, porque la verdad muestra que eres un hombre de Dios. Entonces la justicia es hacer lo correcto. La justicia muestra una santidad práctica, muestra la transformación que la gracia de Dios ha producido en el pecador redimido. Vea Efesios 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, Pablo nos dice con claridad, versículos 22 al 24. Se nos pegaron aquí las hojas. Bueno, aquí lo tengo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una pausa aquí. Pablo no le está escribiendo a incrédulos. Pablo le está escribiendo a creyentes. No está diciendo, la antigua manera de decir, el viejo hombre no es el hombre pecador. Es el hombre lleno de reglas, lleno de actos que quieren mostrar la salvación, que la salvación es por obras y no por gracia. Despójate de las enseñanzas falsas, despójate del legalismo, despójate de todo eso. ¿Sí? No puedes venir a Cristo con enseñanzas antiguas. ¿Por qué? Porque Cristo hace una nueva creación. Entonces, despójate de ideas anteriores. Hay una lucha en ese contexto entre los judíos y los creyentes judíos. Y quieren mezclar la ley con la gracia. No, no mezcles. Despójate de eso. Quítate. ¿Sí? Literalmente, quítate la ropa vieja. Versículo 23. Y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Entiende qué es la obra de Cristo, entiende qué implica la salvación, qué implica la gracia redentora, la gracia santificadora, la transformación que por gracia Dios ha hecho en el corazón. Y 24, y vístete del nuevo hombre. Y ese vístete implica vive. Vive. El nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En la justicia. Vive mostrando la justicia de Dios, porque eso muestra que eres de Dios, y santidad de la verdad. Pero esta vida de justicia no se puede vivir con un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Esta justicia implica un sometimiento a la autoridad de Dios, de su palabra y del Espíritu Santo. Ahí mismo, en Efesios 5:9. La vida de justicia es también la manifestación del fruto del Espíritu, el gobierno del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Puedo saber mucho de la Biblia, pero si no me dejo gobernar por el Espíritu de Dios que mora en mí, no puedo hacer la justicia, no puedo mostrar la justicia que digo que Dios me ha atribuido en la cruz cuando perdonó mis pecados. ¿Por qué? Porque esa justicia que he recibido se tiene que hacer visible a través de una conducta
que hace lo correcto delante de Dios. ¿Crees que Cristo es justo? ¿Estás convencido de que Cristo es justo? ¿Estás convencido de que has sido justificado por el sacrificio de Cristo? Entonces pon atención a este versículo. Ve a Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Si saben que Él es justo, si tienen el conocimiento, si tienen la convicción de que Cristo es justo, el que justifica, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de Cristo? No es por el conocimiento bíblico, no es por la asistencia a la iglesia, es por obedecer la palabra de Dios y hacer lo que Dios manda, lo que es correcto delante de Él y delante de los hombres. Lo correcto es que yo ame a mi esposa, porque Cristo me manda amarla y me dice como yo te amo a ti. Lo incorrecto es que yo condicione el amar a mi esposa a que ella me haga mis chilaquiles, me consienta, me cuide. No. Lo correcto es que yo la ame, aunque no me haga mis chilaquiles, aunque sea una rebelde para mí, porque yo soy un rebelde para Cristo y Cristo me sigue amando. Eso es lo correcto. Perseguir la justicia es ajustar la vida a la voluntad de Dios, sin importar las condiciones adversas que experimentemos. Vivimos en un mundo que ignora, que rechaza la justicia de Dios, en un mundo que establece su propia justicia. Y en este mundo, contra esta falsa justicia, el Hijo de Dios, el hombre de Dios, debe vivir mostrando la justicia de Dios. Debemos mostrar la diferencia que hace Cristo en nosotros. Y el vivir esta justicia tiene un costo. Vea Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, si sufres por obedecer a Dios, si sufres por decirle no al mundo, si sufres porque no complaces a los hombres, si sufres porque no te complaces a ti mismo por hacer lo correcto, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan tus familiares. Si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, Dios te ha capacitado para que obedezcas la palabra y vivas la justicia y muestres la justicia y digas no al pecado, no a la tentación y no corro en el desenfreno de los que no conocen a Dios, que los que son hijos de Satanás. Y no tengas temor de vivir la verdad. Se debe conocer al hombre de Dios no por lo que sabe o conoce de la Biblia, sino por vivir conformado a la justicia de Cristo, haciendo lo que es correcto bajo cualquier circunstancia, ante cualquier persona. La justicia, como la santidad, no son opciones de vida, sino el único modo de vivir de un hijo de Dios. Segunda virtud, la piedad. Persigue la justicia y ahora persigue la piedad, Timoteo. ¿Qué es la piedad? Bueno, en la epístola ya se ha hablado de la piedad constantemente, ¿sí? En primer lugar, en el capítulo 3, versículo 16, Pablo le mostró a Timoteo el gran misterio de la piedad, y el misterio de la piedad es Cristo, es Dios hecho hombre, encarnado. Esa es la piedad, Cristo. Y después le dijo en el 4:7, disciplínate para la piedad, ejercítate para la piedad, disciplina tu corazón para mostrar la piedad.
Y en el 6:6 estableció que la vida piadosa tiene una ganancia extraordinaria. Entonces la piedad es tener un corazón sometido a la autoridad de Cristo. Un corazón que busca ser como Cristo. Timoteo, vive de tal manera que muestres a Cristo. Con tu vida, no tu conocimiento. ¿Por qué? Porque los falsos, los hipócritas tienen conocimiento, pero no tienen obediencia. En tanto que la justicia se expresa en santidad práctica, en actos externos, la piedad tiene que ver con la santidad interna. La piedad tiene que ver con la integridad del corazón. La piedad tiene que ver con las intenciones, con los motivos por los que hacemos o no hacemos algo. Así el hombre de Dios no solo hace lo correcto externamente, sino que sus pensamientos, motivos e intenciones son correctos internamente, porque sabe que su corazón está delante de Dios y que Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo escudriña, todo lo sabe. Qué importantes son las intenciones, qué importantes son los motivos. Se pueden hacer actos externos de justicia con motivos equivocados. Ayer, el Día de las Madres. Sí, un acto de justicia es celebrar a la madre. Ay, le llevaste un regalito. Ay, le hiciste una comida, te la llevaste a comer. Ay, la festejaste. Bueno, hiciste lo correcto delante del mundo. Pero a lo mejor en el corazón hay amargura, resentimiento contra esa madre. Hay juicio, crítica. No hay sometimiento. Es que no la conoces. Es una controladora. Es una legalista. Es esto. Ay, pero mami, sí, hoy te honro. Y los 364 días siguientes te aborrezco. Podemos adorar a Dios con intenciones equivocadas. Señor, te alabo y te bendigo y reconozco tu santidad, tu pureza, tu poder. ¿Sí? No hay otro como tú, no hay Dios fuera de ti. Señor, te busco para que me hagas esto. Te busco para que me des. Te busco. No me buscas para adorarme, no me buscas para someterte a mí. Buscas para que yo haga, no para que te enseñe a servirme a mí. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Qué buscas en Dios? ¿Tus motivos son correctos de adoración? ¿Recuerdan? Alimentó Jesús a 5,000 y se fue del otro lado del mar. Y allá fueron los alimentados. Y Jesús los vio y les dijo: ustedes me buscan por la comida que les he dado, porque quieren el beneficio material. No me buscan como Salvador espiritual. Hicieron lo correcto, buscar a Dios, pero con motivos equivocados. Eso no es piedad. Esa es la apariencia religiosa. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían lo correcto, oraban a Dios, hacían lo correcto, ayunaban siguiendo la ley, hacían lo correcto, ofrendaban. ¿Pero para qué? ¿Cuáles eran sus motivos? Ser vistos de los hombres. No honrar a Dios. Los hipócritas siempre buscan el reconocimiento de los hombres. Mira cuánto sé, mira lo que hago, mira la iglesia que tengo, mira cómo esto, mira cómo el otro. Yo. No buscan honrar a Dios, buscan honrarse a ellos mismos. Por eso es que hay apariencia de piedad, no una piedad genuina. Todo lo oculto va a ser manifestado. Y Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La piedad se cultiva en el corazón. Y hoy podríamos decir: esta iglesia, esta congregación de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
¿Cómo está nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no te engañes. Del corazón salen las malas pasiones, los homicidios, los hurtos, las blasfemias, las traiciones, los pecados. Aunque tengamos una apariencia externa de hacer lo correcto, si tenemos motivos incorrectos, ofendemos la santidad de Dios. Ofendemos la santidad de Dios. Tercera cualidad que se tiene que perseguir, la fe. Podemos ver que son 6 y podemos equipararlas en pares. No puede haber justicia sin piedad. Ahora, no puede haber fe sin amor. ¿Qué es la fe? Bueno, aquí la fe no solo es la convicción de creer en Dios, no solo es la convicción de creerle a Dios a través de escudriñar su palabra. Aquí la fe implica confiar en Dios. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Eso es lo que tenemos que perseguir. Y le tenemos que decir a Dios: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Estoy pasando por esta prueba y dudo de que tú tengas el poder y la autoridad de sacarme de ella. Y tengo miedo de sufrir. Y tengo miedo de esto. Enséñame a confiar en ti. Enséñame a rendirme ante ti, ante tu poder, ante tu soberanía. Tú permites que yo pase por esta prueba porque tu propósito es santo. El mío no. El mío no. El mío es cómodo. El mío es pecador, egoísta. Pero tu propósito es santo. Tengo que mostrar la fe. La fe es el ambiente en el que se desarrolla, en el que vive el hombre de Dios. El hombre de Dios confía en que Dios mantiene y cumple su palabra. La confianza es probada en medio de la prueba y la aflicción. En el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, recordemos que después de alimentar Cristo a los 5,000 y pasó al otro lado, caminó sobre las aguas. Había tempestad y las aguas estaban embravecidas y los discípulos estaban solos en la barca. Y Pedro lo vio y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine tras de ti. ¿Y qué le dijo Cristo? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. Y empezó a caminar sobre el agua. Pero cuando dice la Escritura, pero cuando Pedro vio la fuerza del viento, dudó y se hundió. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? La confianza en Dios se prueba en las aflicciones. Tenemos que perseguir la confianza en Dios. Jesucristo se despidió de sus discípulos diciéndoles: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido el mundo. El mundo no los va a derrotar si ustedes confían en mí. Pero la confianza no son pensamientos positivos. La confianza no es de: ay, el Señor todo lo controla y el Señor es bueno. La confianza es humillarme y decir: Señor, enséñame a pasar esta prueba, dame la fortaleza de soportar el sufrimiento y de no apartarme de tu palabra. Dame la sabiduría de obedecerte, aunque me está doliendo, aunque no entiendo qué está pasando, pero mi confianza, mi seguridad está en ti. Está en ti. Con esa verdad, el hombre de Dios debe enfrentar las adversidades en un mundo hostil a Cristo, a su iglesia. El hombre de Dios debe mostrar su confianza caminando en Cristo, viviendo con una fe genuina, con una fe activa, con una fe valiente, con una fe obediente, con la convicción de que así agrada a Dios. Porque sin fe, sin confianza, es imposible agradar a Dios. Buscamos la confianza para agradarnos a nosotros mismos. No, si yo creo en Dios. Hermanos, las consejerías son así. Pastor, yo confío en el Señor, yo sé que Él tiene el control, pero ¿qué hago? Camina. No veas las circunstancias, no veas la fuerza del viento como Pedro. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Camina con Cristo. Entiende que el padecimiento es
parte del costo de la santidad. La salvación es gratis, pero la santidad cuesta. Camina con Cristo. Huye del pecado. Huye de ti. Y persigue permanentemente la confianza en Dios. La cuarta virtud, el amor. La palabra es ágape, es el amor de Dios, el amor de la voluntad y la elección. Es irrestricto e incontenible. Abarca el amor no solo a Dios, sino al prójimo, sin importar si el prójimo es creyente o incrédulo. Es el amor al enemigo. No podemos mostrar la justicia, la piedad y la confianza en Dios si no mostramos amor a Dios y al prójimo. No podemos. Persigue el amor. Quien se reconoce amado por Dios está activo en el amar a Dios y en el amar al prójimo, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. ¿Cómo derramó Dios su amor en el corazón? Dejándonos su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita a amar a Dios y cumplir el primer mandamiento, y amar al prójimo y cumplir la ley. Pero si yo me rebelo al Espíritu de Dios, ni amo a Dios ni amo al prójimo, aunque tenga mucho conocimiento bíblico. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, literalmente vivir, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El perseguir el amor no será fácil. Nos costará negarnos a nosotros mismos. Padeceremos rechazo y sufrimiento por mostrar que somos hombres y mujeres de Dios. Y en medio de tales sufrimientos, recordemos que el amor que Cristo mostró en la cruz por nosotros, cuando éramos sus enemigos, es un amor transformador. Es un amor poderoso. Es un amor santificador, es un amor sacrificial, es un amor suficiente, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, porque es un amor eterno. Muestra amor a Dios obedeciendo su palabra. Muestra amor a Dios negándote a ti mismo. Si nos cuesta trabajo, o no sabemos amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos, debemos venir a la cruz de Cristo, donde Él mostró su amor por nosotros cuando éramos sus enemigos. Debemos mortificar nuestro pecado de orgullo, de egoísmo, que nos lleva a adorarnos a nosotros mismos y que nos impide amar a Dios y al prójimo. Porque en la cruz Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque Cristo afirmó, el que mucho ama es porque mucho ha sido perdonado. Debemos estudiar la Biblia porque es útil para enseñarnos a amar. Debemos dejarnos gobernar por el Espíritu Santo que habita en nosotros para llevarnos a amar como Cristo nos ama, aún a nuestros enemigos. Y llegamos a la quinta cualidad, la paciencia. Persigue la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es permanecer bajo presión, pero es una perseverancia alegre cuando estás bajo presión. No es una resignación pasiva y fatalista de pues ya ni modo, ya me tocó, esta es mi cruz. No. Es un alegre soportar la presión de la prueba, porque así Dios purifica mi fe y yo honro a Dios. Y yo honro a Dios. Sea cual sea la prueba. Dios no prueba la salud. Dios no prueba la cartera, Dios prueba la fe, pero usa las circunstancias económicas, usa afectar la salud, usa los problemas interpersonales para probar la fe y para mostrar paciencia. ¿Cómo soportas la paciencia? ¿Con queja? ¿Con rechazo?
o diciendo, Señor, ayúdame y fortaléceme. Dame la paciencia, el soporte para seguir caminando bajo esta presión. El mejor ejemplo de perseverancia es Cristo en el Getsemaní. Al orar a su Padre y en medio de la presión de enfrentar la cruz, donde bebería la copa de la ira de su Padre, humildemente le dijo, no sea como yo, sino como tú. La paciencia capacita al hombre de Dios para adherirse a la tarea encomendada por Dios, cueste lo que cueste. Y la última cualidad, la mansedumbre. Pero aquí la palabra manso en griego es praute, y aquí en este texto se usa praupatía, que significa suavidad de sentimiento, implica amabilidad. Incluso la versión de las Américas traduce amabilidad. Timoteo, en medio de la presión de los falsos maestros, tienes que ser paciente, pero aparte de ser paciente, tienes que ser amable. ¿Amable con esos? Amable. Amable. Que vuestra amabilidad sea conocida por todos, dice la Escritura. Que como hijos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, el mundo vea la amabilidad en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar, no solo a nosotros, sino a toda persona. Qué tremendo es cuando en un restaurante, ¿sí?, empiezas a quejarte por el servicio y ofendes al mesero y trágame al gerente y este horrible lugar. Sí. Ni muestras paciencia, ni amabilidad. Amables con todos. ¿Eres amable en tu casa? Digo, porque fuera de la casa, por dar una apariencia, somos amables. Aquí en la iglesia somos amables. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Sí, hermano, hermana. Sí. ¿Pero en tu casa eres amable? ¿Tu esposo puede ver tu amabilidad, esposa, en medio del conflicto, de la aflicción, de la desesperación, de la presión? Tu marido, tu esposa puede ver tu amabilidad. Tus hijos pueden ver tu amabilidad. ¿Puedes ver la amabilidad de tus hijos cuando le dices, no vas a ir a la fiesta? Ay, mamá, gracias, no tenía ganas. Sí. Amabilidad. Pablo exhorta a Timoteo a perseguir esta virtud. La mansedumbre viene, o la amabilidad más bien, viene bajo el control del Espíritu Santo. Se traduce dominio propio. Amabilidad es matar la ira para mostrar suavidad de sentimientos, misericordia, gracia. Eso mostró Cristo por nosotros, ¿no? En la cruz, ¿qué dijo? Estoy muriendo por culpa de estos incrédulos. Sí, no. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estuvo frente a Pilatos y Pilato soberbio le dijo, ¿no sabes que yo tengo la autoridad de tu vida? ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lo hubieran dado del cielo, no la tendría. ¿Se peleó con Pilato? No. ¿En verdad eres tú el rey de los judíos? Yo para eso he nacido, le dijo Cristo. ¿Y qué le dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Cristo, dice la Escritura, no abrió su boca cuando fue insultado, injuriado, golpeado. La amabilidad es matar nuestro yo, nuestra ira, y dejarnos controlar por el Espíritu de Dios.
Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estas son 6 cualidades que el varón de Dios, que la mujer de Dios tiene que perseguir permanentemente para mostrar un estilo de vida que refleje que es de Cristo. Pero es una verdad innegable que el corazón del hombre se aparta de todo aquello que teme, que no le gusta, que aborrece, en tanto que busca, sigue, corre y permanece alcanzando todo aquello que le produce placer, gozo y paz. ¿Te produce gozo y paz ser como Cristo? Porque si no te produce gozo y paz, por eso no lo estás siguiendo. Porque encuentras más placer en tu pecado que en la santidad. Y el carácter es lo que eres, lo que soy delante de Dios. Dios sabe de qué huyo y Dios sabe qué persigo. El problema es que la iglesia de hoy no está persiguiendo estas virtudes. La iglesia de hoy vive un evangelio puramente intelectual. No se cultiva el carácter de Cristo en cada creyente. Cuando las verdades de Dios atrapan nuestro interés mental, pero no nuestros corazones. Cuando la verdad divina no se traduce en una vida transformada de obediencia a Dios, entonces nuestra vida espiritual es superficial y estéril. Y hoy la iglesia no está haciendo discípulos. Se está llenando de conocimiento intelectual, pero no de obediencia ni de santidad. Hoy nos comparamos con otros creyentes. Hoy nos comparamos con otras congregaciones. Queremos seguir lo que hacen otros, pero no queremos seguir a Cristo. Y nos sentimos bien si en esa comparación vemos que ellos son menos o tienen menos que nosotros. Pero el estándar no son ellos, el estándar es Cristo. Es por eso que las personas espiritualmente inmaduras se pasan gran parte del tiempo emitiendo juicios, murmuración, quejas, chismes con los que están a su alrededor, porque siempre se están comparando: yo no soy así, yo no soy ascado, yo no hago esto, yo soy esto. Y olvidan la exhortación. Pero tú, yo te llamé a ti, yo te capacité a ti. Deja a los otros, pero tú, si eres un hombre o una mujer de Dios, tú céntrate en tu vida, no en la de los otros. No andes de entrometido en la vida de otros, juzgando a otros. Responsabilízate de tu vida y de tu relación con Dios. El puritano John Flavel dijo: hermanos, es más fácil hablar de miles de pecados de otros que hacer morir un pecado de los nuestros. Pero tú tienes una responsabilidad delante de Dios. No importa lo que hagan los demás, pero tú sigue a Cristo. Oremos, hermanos. Dios, te alabamos, Padre Santo, y te damos gracias, porque el llamado a la salvación fue individual. Y tú dijiste: tú sígueme. Y si verdaderamente te hemos seguido, entendemos que tenemos una responsabilidad individual, no solo de conocerte, sino de obedecerte. No importa qué haga el que vive conmigo. Lo que importa es que yo voy a darte cuentas individualmente de lo que hice con tu palabra, con tu evangelio, de lo que hice con el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, danos un corazón convencido de seguir, de huir del pecado para seguir la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la amabilidad y mostrar que somos tuyos. Edifica tu iglesia, Señor, no solo intelectualmente, sino que pongamos en práctica tu palabra para así honrar tu nombre. En Cristo te lo pedimos. Amén.